El presidente Joe Biden invocó un poder que desde la perspectiva de su gobierno le confiere la Ley de Nacionalidad e Inmigración para cerrar la frontera, endurecer las peticiones de asilo y acelerar las deportaciones de inmigrantes. Blas Núñez Neto, asesor de asuntos migratorios de la Casa Blanca, explicó que la proclamación del presidente Biden entró en vigor el miércoles 5 de junio, pero hizo varias precisiones. La administración tomó medidas decisivas que están diseñadas para fortalecer la seguridad de nuestra frontera y reducir los flujos migratorios que estamos viendo en la frontera. Al mismo tiempo, las medidas suspenden la entrada de personas a través de nuestra frontera sur. Las medidas que se anunciaron y que se están implementando hoy se basan en los pasos que hemos tomado a lo largo de los últimos 3 años para reducir la migración en todo el hemisferio y reforzar la seguridad fronteriza de los Estados Unidos. Estas medidas incluyen despliegues récord de personal, infraestructura y tecnología, consecuencias reforzadas a través de otras reglamentaciones que anunciamos el año pasado y una expansión histórica en las vías y canales legales para que las personas que necesitan migrar tengan opciones para hacerlas de maneras ordenadas y seguras. El anuncio de ayer incluye una serie de medidas que aumentarán de una manera muy significativa las consecuencias para las personas que cruzan nuestra frontera sur de manera ilegal, incluyendo una restricción para la elegibilidad del asilo y el aumento sustancial del umbral de evaluación para las personas que tienen temor de ser devueltos a sus países. Estas medidas nos van a permitir repatriar de una manera muy acelerada a una proporción mucho más grande de las personas que estamos encontrando en la frontera o a sus países o a México. Y estas medidas extraordinarias entrarán en vigencia en momentos como hoy, cuando los niveles de encuentros que estamos viendo en la frontera son tan altos que simplemente no tenemos los recursos necesarios para imponer las consecuencias rápidas a todas las personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos. En el último año hemos repatriado o devuelto, en base de estas consecuencias que estamos aplicando en la frontera, más de 750,000 personas, que es más que hemos repatriado o devuelto en cualquier otro año desde el 2010. Y también hemos cumplido con la promesa de proveer vías legales para las personas que las necesitan. Hemos puesto en marcha las oficinas de movilidad segura en países clave en la región que ya han permitido que más de 10,000 refugiados encuentren un nuevo hogar en los Estados Unidos. También hemos implementado procesos de parol humanitario para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que han admitido más de 435,000 ciudadanos de esos países que tienen patrocinadores en los Estados Unidos venir directamente a los Estados Unidos. Y también hemos ampliado los programas de parol de reunificación familiar para 7 países diferentes, incluyendo Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, para permitir que los familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales se reúnen mucho más rápidos con ellos en los Estados Unidos. A pesar de estos esfuerzos, seguimos viendo flujos migratorios al nivel mundial y en nuestro hemisferio que son demasiado altos. Y nuestros encuentros en la frontera siguen siendo demasiado altos. Así que ayer el presidente dio una proclamación que suspende la entrada temporariamente de las personas que cruzan nuestra frontera sur de manera ilegal, y nuestro secretario de Seguridad Nacional y el fiscal general
emitieron conjuntamente una reglamentación que implementa esta proclamación y que restringe la habilidad de asilo durante los periodos de altos encuentros fronterizos para las personas que cruzan nuestras fronteras de manera ilegal. Y estas fronteras incluyen nuestras fronteras terrestres compartidas con México y también nuestras fronteras costeras. La regla hace cambios muy significativos a cómo se van a procesar las personas en la frontera en base a nuestras autoridades de título 8 durante estos periodos. Y estos cambios al proceso van a incrementar de una manera muy significativa a las personas que pueden ser repatriadas, que se encuentran todos los días. También es muy importante destacar, como ya habíamos destacado, que las personas que aplican para una cita con la aplicación móvil CBP One en un punto de entrada van a ser exceptadas de estas restricciones en la frontera, y seguimos insistiendo a todos los migrantes que utilicen estas vías legales que hemos puesto en vigencia y que no pongan sus vidas en las manos del crimen organizado para cruzar nuestra frontera de manera ilegal, solo para ser repatriados nuevamente de una manera muy acelerada a sus países de origen o a México. Estos cambios van a incluir un cambio en el estándar que se usa para adjudicar el temor de las personas mientras estamos cumpliendo con nuestras obligaciones y compromisos internacionales.